Estamos ahora con nuestro invitado estrella de la tarde, Guillermo Alberto Lorusso, Estrellado. ex detenido desaparecido, cofundador de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y militante histórico del Partido Revolucionario Marxista-Leninista. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Bien, lo bien que se puede estar en un periodo tan severo como está viviendo nuestra sociedad, sobre todo en este último año, pero bueno, en lo personal bien, en la lucha, activo, con los compañeros de partido, peleando con los jubilados, bueno, recargando las pilas con la masa, que es el combustible. Vos estás yendo a la marcha de los jubilados de los miércoles. Sí, por supuesto. Guillermo, sí. ¿Desde cuándo? Y hace un tiempo ya, desde que éramos poquitos, éramos muy poquitos. Después esto se fue incrementando y digamos que en los últimos meses hemos tenido una presencia, una evolución cuantitativa y cualitativamente que no la teníamos prevista. Y sobre todo después de hace un mes prácticamente, cuando gasearon a uno de los compañeros habituales, Carlos de Chacarita, que va siempre con su... Era el único, creo, uno de los pocos que iba con la camiseta de su club. Ahí lo gasearon en la esquina de Entre Ríos y Hipólito Yrigoyen. Y bueno, estuvo en el suelo. Por suerte tenemos a un equipo muy solidario de sanidad que se acercó, bueno, estuvimos ahí. Pero a partir de esto, digamos ya la vez siguiente, o a los 15 días, no fue exactamente quizás a la próxima reunión, pero sí a una de las siguientes vinieron algunos hinchas de Chaca. No barra bravas, es mentira lo que se está diciendo, no hubo nunca barra bravas en nuestras concentraciones. Y después el llamado a solidarizarse, digamos, a los simpatizantes de los distintos clubes con sus camisetas o no. Y bueno, el crecimiento fue enorme. No lo hubiéramos imaginado. Nosotros tenemos que acordarnos de que a veces hay pequeños acontecimientos que con el tiempo devienen en movimientos de masas. Hay que acordarse cuando Maffei y Yasky inauguraron la Carpa Blanca allá en los 90, en el gobierno de Menem. Eso duró fácilmente 2 años. Vinieron delegaciones del extranjero, infinidad de delegaciones de las distintas provincias. Los maestros pasaban a compartir las 24 horas de ayuno con los integrantes docentes. Se fue haciendo con el tiempo. Y lo de jubilados es imprevisible. Lo que sí es cierto, y quedó demostrado absolutamente el miércoles pasado, es que cuando la policía no provoca, no hay violencia. O sea, la violencia es un producto de la violencia, es una contestación a una violencia estatal, como viene desde la historia. O sea, que podríamos repasarlo. O sea, en el 30 hubo violencia, o estuvo el paro y el ajusticiamiento de varios anarquistas. En el 43 otro golpe militar, en el 55 otro, así escalonando, podríamos decir que se viene ejercitando la violencia contra el pueblo desde hace muchos años, y el pueblo llega a un momento que responde, la gente responde. O sea, nosotros no somos, ninguno de nosotros somos beligerantes, pero no somos pacifistas, somos todas personas pacíficas.
no pacifistas, somos pacíficas, no nos agredan, o sea, no se vayan de mambo con las agresiones. Hay un sector de la sociedad, del gobierno también, pero sí, del gobierno, ciertos medios de comunicación, que pretenden reinstalar, tomando como eje las marchas de los jubilados y algunas otras expresiones del campo popular de la resistencia de nuestro pueblo, pretenden instalar una nueva teoría de los dos demonios, ¿no? Es decir, cuando te dicen, por ejemplo, la policía tira gases porque los encapuchados tiran piedras, ¿no? O cosas por el estilo. Entonces, hay periodistas, incluso periodistas en C5N, por ejemplo, que es un lugar progresista dentro de todo, que te dicen, bueno, sí, hay violencia de los dos lados, ¿no? ¿Vos qué le contestás a esa gente? No, yo creo que en los ámbitos progresistas realmente no se da ese tipo de comentarios. Yo no lo he escuchado, a veces veo C5N, a veces. Mariana Bray en C5N lo dice permanentemente. Y la están cagando a pedo todos los días y lo sigue diciendo. Te digo, no lo dicen porque yo durante el día me es imposible mirar televisión. Claro. Pero sí a partir de las 18, claro, es otro tema. Que hay una serie de programas desde las 18 y lo miro hasta las 23, 24. En ese periodo no lo dicen. O sea, yo creo que no es política, aunque sí hay en algunos paneles hay gente que defiende al gobierno, pero son panelistas. Pero me parece que esa es una ventaja que tiene este tipo de paneles, dejar que se explayan libremente. Yo, por ejemplo, en el panel de Dugan hay una o dos hay dos panelistas mujeres y un panelista varón, tres, no recuerdo los nombres, que apoyan continuamente al gobierno de Milei. Uh-huh. No es la política del programa, no, por supuesto, ni del resto de los panelistas. Me parece bien que formen parte del panel. Yo no quiero que no haya disidencia. No. Yo sostengo la disidencia. ¿Por qué? Porque yo soy un enamorado del debate. Claro. Yo quiero debate. Claro. Y si hablamos entre los que somos siempre la misma idea, no hay debate. No, yo quiero debate. Y ahí en el debate se dan herramientas como para que pueda ser libremente dada una elección. A la gente no se la dirige, se la orienta. Después la gente elige. Hay que darle herramientas. Correcto. Guillermo, pero bueno, con respecto a lo que es la teoría de los demonios, en la práctica podemos empezar a hablar a historiar y desde el principio, pero en la práctica se ve. El miércoles pasado, hace 2 días de esto, no estoy hablando de meses, hace 2 días de esto, estuvo afuera de la programación de la represión la ministra Bullrich. ¿Qué pasó? Hubo 2.000 policías, pero no hubo ningún acto de violencia, por lo menos hasta las 19 que yo estuve, por lo menos. O sea, cuando la gente va, se expresa, incluso está rodeada con un mega operativo desproporcionado y demás, pero que no se incita, que no hay violencia contra la gente no es violenta. ¿Por qué? Pasa al revés. ¿Qué pasa con las piedras? Que hace un rato tuve un encuentro, me dijeron, ¿cómo? ¿Y ustedes no tiran piedra? No, porque si vemos que alguien tira piedra, lo paramos. Si no hay una agresión policial, lo paramos. Ahora, si hay una agresión policial, es otro cantar. Porque nosotros somos pacíficos, a no tomarnos por estúpidos. No somos pacifistas. No es que si tenemos una mosca en la nariz no la vamos a espantar porque pobrecita, no sea cosa que se violente. No. Es toda la violencia necesaria, ninguna violencia innecesaria. Bien. Esta es la cuestión. Con respecto
a lo que ha sido la historia y lo que ha llegado, bueno, ahí donde nos ha tocado actuar, o sea, en las luchas de los 60, 70. Pero ¿desde cuándo venía el pueblo comprimido, burlado? Yo te mencioné el 30 y el 43. El 55, lo de junio fue sangriento, inolvidable, irreparable. El bombardeo de la Plaza de Mayo, a matar inocentes, el irse con los aviones y tirar, cuando ya no había bomba, los tanques de combustible. No podés imaginarte un hijoputez más grande que esa, contra la gente, contra la gente común que estaba allí, gente que podría pensar a favor, en contra, y seguramente habría peronistas, antiperonistas, habría de todo. Pero eso estaba plagado de criaturas y de mujeres y de gente y de hombres y de trabajadores que salían de sus oficinas o iban, que no tenían nada que ver. Guillermo. Y después, de ahí en adelante, bueno, no hablemos de ahí en adelante qué es lo que pasó. ¿Por qué? Porque lógicamente, ante un régimen sanguinario como fue de Leonardi en adelante, donde se prohibió toda expresión política a un determinado sector que era mayoritario, o que era muy importante al menos, al que yo no, con el que tengo muchas objeciones desde ya, pero era mayoritario, y cuando hay una expresión mayoritaria, nosotros tenemos que debatir y respetar, las dos cosas, debatir y respetar a la mayoría. Pero a partir de allí, y lógicamente nace la resistencia. ¿Y cuál es la primera resistencia? Uturuncos. Bien. Es la primera. Guille, sí. Te interrumpo, cachito, sí. No nos vayamos muy lejos. Pregunta. Vos diste una charla hace un par de días en el Joaquín B. González, sí, cuyo título era, si mal no recuerdo, las lecciones de la lucha antidictatorial en la Argentina de hoy. Sí. ¿De qué trató esa charla? ¿Qué conceptos podés traer de allí a la radio? ¿Cuál era la esencia de esa charla? ¿De qué? Mira, ¿qué enseñanza nos puede dejar esto? Para mí la enseñanza fundamental es la enseñanza de la unidad de las fuerzas de izquierda progresistas, que después de casi 20 años, 19 años de marchar cada cual por su lado, vamos a converger a Plaza de Mayo juntos. Eso es maravilloso. Bueno, nosotros lo venimos impulsando desde acá, desde hace un año. ¿Cuándo nos vamos a poner las pilas? ¿Por qué no marchamos todos juntos? Después nos peleamos en la esquina por otras cosas, pero acá tenemos que marchar juntos. No por otras cosas, por las mismas cosas, pero esas mismas cosas que no tenemos que olvidarnos de las diferencias. Nadie dice de olvidarse, sino que nosotros tenemos que actuar con nuestras diferencias, pero como un solo puño. Eso es lo que tenemos que aprender de la historia. Bueno, parece que es difícil, ¿no? Pero claro que es difícil, porque pretendimos que esto se diera el año pasado, y no pudimos. Imagínate si sería difícil. La derecha la tiene mucho más clara. Pero nosotros tenemos que aprender, nosotros, sobre todo los que somos un poco ya grandecitos, que hemos recorrido la historia, que la hemos transitado, que la caminamos, que conocemos la calle, tenemos que largar ese mensaje, tenemos que insistir en ese mensaje. Y esto no quiere decir que las diferencias desaparezcan. No, las diferencias tienen que ser el condimento principal del debate que nos debemos en cada una de las cuestiones. Y el debate que nos debemos tiene que estar dentro de un marco. ¿Cuál es el marco? El marco, a diferencia de otras grietas, o lo que se supone que son grietas, debe estar dado por aquellos que quieren un país solidario, por un lado, entre los que tenemos que estar y tenemos que discutir y pelearnos entre nosotros y demás, pero actuar juntos, y aquellos que quieren un país individualista para pocos. Esa es la única grieta que tenemos que respetar, no la grieta partidaria. Yo creo que esta es
enseñanzas que no tendrían que olvidarse. Yo digo de acá en adelante, porque no sé cuánto tiempo más estaremos los que somos grandes en la lucha, pero mientras estemos, vamos a tratar de insistir sobre esto. Estamos muy convencidos de esto y vamos a debatir al respecto todo lo que haya que debatir. Hay algo que está sonando en la calle, que está empezando a sonar tímidamente, quizás no mayoritariamente, pero se están empezando a escuchar algunas voces de hombres y mujeres del pueblo, llanos, con o sin militancia, que caracterizan a este gobierno como una dictadura. Vos, que sos un hombre que ha vivido en carne propia la represión, el asesinato de tus compañeros y la dictadura del 76, ¿qué similitudes y qué diferencias podés encontrar entre aquella dictadura y el gobierno de Javier Milei? Bueno, más allá de lo evidente, ¿no? Sí. Más allá de los 340 sí. Campos de concentración. No, pero lo que ocurre es que yo creo que esto no es una dictadura, de la misma forma que estoy absolutamente convencido de que esto no es una democracia. ¿Y entonces qué es? Esta es una pseudo-democracia en camino hacia una dictadura. ¿Y qué haría falta para que fuera una dictadura? ¿Cómo? ¿Qué haría falta para llegar a ser una dictadura? Y haría falta... Es una suposición muy general la que estamos planteando, ¿no? Claro. Mira, haría falta que se acentúen algunos de los rasgos que ya son manifiestos. O sea, que se acentúe el rasgo que hace que no podamos decir que esto es una república. O sea, la inexistencia de los poderes que se contrabalancean. No existe un poder judicial independiente, no existe un poder legislativo independiente, lo que nos aleja absolutamente de una democracia, a una mínima democracia que tenemos que aspirar. Pero ¿qué ocurre? Tampoco es una dictadura en el sentido de que todavía existen algunos remanentes de los resguardos sociales que logramos con mucha lucha obtener en algún momento. O sea, todavía presentás un habeas corpus y obtenés una respuesta, como para graficarlo. Todavía podés hacerlo. Uh-huh. Mira, yo ¿Y si mañana se decretara el estado de sitio, qué pasaría? Sí, perdóname, con respecto a lo anterior, no te la quiero hacer demasiado larga. Sí. Pero sin embargo me parece que hay un ejemplo. El 31 de julio del año 78 dejan en libertad desde el campo de concentración a 2 personas. A la calle, los tiran, consideran que no vale la pena tenerlo. Uno era Inés Vázquez, de 16 años, el hermano Martín desaparecido, el padre también había estado en el campo de concentración, quedaba en el campo de concentración la hermana Cecilia. Sí. Bueno, para ir al grano. El día 31 de julio los dejan en la calle, en la capital federal, desde Matanza, donde estaba el campo de concentración. El día 1 de agosto, el inconsciente, por suerte, de Guarido, que tenía a la compañera que había quedado secuestrada, se presenta ante el juez Oliveri por el habeas corpus, que vos me hablaste del habeas corpus. Se presenta. ¿Qué hace Oliveri? Encapsula eso. Oliveri y el radical era un fenómeno, el tipo, el secretario, un secretario radical, ya me voy a acordar el nombre, lo encapsula. ¿Por qué? Porque si se enteraban de que él respondía a ese habeas corpus, que iniciaba una causa, se la sacaban de inmediato. Así se tuvo que manejar Oliveri hasta el año 83. Se tuvo que manejar con total cautela para ir convocando familiares y gente. Yo todavía estaba en libertad. Esto sucedió el día 1 de agosto,
lo largan el 31 de julio, que creo que era viernes, el 1 o el 2 de agosto se presenta, tuvo la suerte de caer en el juzgado de Oliveri, eso empieza a caminar. Yo recién caigo, recién me secuestran el 19 de agosto. Hoy no tenemos eso, hoy presentás un habeas corpus y cualquier juez con mala cara o buena cara tiene que aceptarlo y tiene que darle un trámite mínimo. Un trámite mínimo. Por eso, entre otras cosas, más allá del habeas corpus, putea el gobierno a Karina Aguirre, la jueza, que dice larguen a los detenidos. Que actúa de acuerdo a la ley, que no se dejó manejar por bravatas, por amenazas, por nada. Actúa de acuerdo a la ley. Y esto se corresponde precisamente porque el embate contra esta jueza la motoriza principalmente la Bullrich. Claro. Principalmente. Entonces, nosotros tenemos algunas similitudes con lo que es una tiranía. Tenemos enormes diferencias con lo que debiera ser una democracia. Estamos en un camino muy, muy peligroso. Muy peligroso. ¿Por qué? Porque, bueno, se rompen las normas institucionales, la aprobación del decreto, el del DNU, para volver a endeudarnos. Bueno, ahí tenés una prueba flagrante de lo que es pasarse las leyes por cualquier lado, digamos, porque nada impide, nada autorice DNU o lo que fuera, a que esto no se discuta en el Congreso. Y no se discutió. Nosotros tenemos que seguir oponiéndonos fuertemente para que en el Fondo Monetario estén avisados que la ley que se prolongó en su momento, que fue obra del ministro con una actuación desastrosa respecto de la deuda, en cuanto a lo que fue el manejo de la deuda, el ministro peronista de su momento, del gobierno de Alberto, porque ahí tuvo la oportunidad de haberse opuesto a la reestructuración de esa deuda y la desaprovechó. El ministro, creo, Guzmán. Pero ese ministro Guzmán, una de cal y una de arena, tiene su nombre la ley que obliga a que pase por el Congreso la deuda, y no pasa, y no hay 750 que lo avale, ni necesidad de urgencia en algo que no tiene ni montos, ni plazos, ni tasas, que no tiene nada, es un cheque en blanco para que se hagan lo que quieran. Esto es lo que nos falta para la República. Nosotros ahora tenemos ese objetivo, tratar de recuperar la República, dejar que se terminen de destruir, ya lo vienen destruyendo, todo aquello que se conquistó durante tantos años de lucha del pueblo, que fueron los instrumentos para paliar en alguna medida las necesidades de los más desfavorecidos, las necesidades de las mujeres golpeadas, las necesidades básicas de los jubilados, necesidades de los discapacitados, necesidades respecto a la salud, con respecto a la educación. Se está hablando, no se está hablando, hace muy poquitos meses se dio como un anuncio respecto a un plan de energía atómica. ¿Qué plan de energía atómica si está todo paralizado? Si no existe becas, no existe financiamiento para la ciencia básica, no existe financiamiento salvo para lo que es directamente un apoyo para la producción y para determinadas áreas específicas. Guillermo, nos quedan 10 minutitos de programa. Yo quisiera, a ver qué te parece a vos, que nos comentaras un poquito, haciendo un parangón, yo sé que es difícil, entre aquella generación revolucionaria de la década del 70 y hoy, que nos hables un poco de la necesidad
si es que existe, si es que es real, de reconstruir aquella vanguardia o una nueva vanguardia en el movimiento de masas, en el pueblo argentino. ¿Qué perspectivas le ves a eso? Y si existe realmente una necesidad de que el pueblo argentino tenga una nueva dirección política, porque por lo que estamos viendo, más allá de las ansias de unidad y más allá de que tenemos que marchar todos juntos, es que hay ciertas direcciones políticas, sobre todo ciertas direcciones del peronismo, del campo popular, que son medio retranca, ¿no? Que empujan, pero hasta ahí. Mira, yo recuerdo siempre la conducta del que fue nuestro segundo secretario, que cuando se retira de la docencia... Nómbralo, por favor. Sí, era Roberto Cristina. Ajá. El segundo secretario. Primer secretario general era Elías Semán, que era mi responsable a la época del secuestro. Todos asesinados en el campo de concentración Vesubio. Exactamente. Bien. Allí quedaron desaparecidos 19 compañeros, la mayoría del Comité Central. Y en otros campos de concentración, innumerables compañeros cuyos ejemplos, cuya presencia nos ha producido un bache enorme que todavía no es que no se ha llenado, no se le ve la punta al ovillo. Pero digamos, te venía diciendo que de este compañero, secretario general, Roberto Cristina, él se retira de la escuela de la calle Varela al 700, donde era un docente muy, muy querido, muy apreciado. Flores, barrio de Flores. Flores. Para dedicarse enteramente a la política. A él, que vivía con suma estrechez, eso me consta absolutamente porque yo verificaba en un periodo, en el 76, 77, que compartí una tarea con él, y sus almuerzos eran el tomate, la hojita de lechuga y el huevo duro que traía en el portafolio. Pero cuando él se va de la militancia, los alumnos le regalan un prendedor de corbata de oro y él lo regala inmediatamente al partido. Él como secretario general, pero al mismo tiempo me comenta Rubén Kriskowski, miembro también del Comité Central, desaparecido, uno de los 19 desaparecidos en el Vesubio, me comenta de un compañero con el que yo tuve bastante trato, secuestrado en Vesubio conmigo, y que recorrimos el mismo camino, fuimos a Devoto, fuimos a la 1B de La Plata y de ahí logramos la libertad provisoria. Pero ese compañero, que se llamaba José Portillo, sí, un hombre absolutamente de base, absolutamente, porque su trabajo era cazar patitas del oro y picos del oro. Le pagaban por par de patitas y por pico del oro. Y además juntaba resaca, leña de los montes, y la vendía por nada, la vendía a los hornos de ladrillo para ponerse a calentar antes de prender en el medio. Esa era su tarea. Pero cuando Kriskowski iba por la zona a recaudar de los compañeros que había dispersos, él tenía su latita con el dinero que pertenecía al partido, y eso era sagrado. Era sagrado aunque los hijos estuvieran enfermos, precisaran para remedio, eso era sagrado. Te doy los dos extremos. El extremo del que estaba arriba, de Roberto Cristina, un compañerazo, además de una humildad enorme, y el de Portillo, militante raso, de la condición más precarizada, dando ejemplos
dando ejemplos. Nosotros, a ver tu pregunta, ¿cómo yo sé que es una pregunta para escribir un libro y yo te la hago en 5 minutos y te pido que me contestes 5 minutos? Es un delirio. Bueno, a ver, reconstruir eso. Mira, hay condiciones que son, como vos bien sabés, necesarias y están las suficientes. Nosotros tenemos que reconstruir hasta las condiciones necesarias, no las suficientes. Las suficientes están lejos, no las veo. Quizás surjan de la misma masa, pero las necesarias, o sea, que la gente vuelva a tener esa disposición de dar todo por una sociedad solidaria. Todo, como tuvimos en esos años donde se luchaba por el poder, no por una ventajita económica parcial. Y reconstruir eso es difícil porque todos los últimos años han jugado en contra. O sea, primero, no hemos podido recomponer lo perdido en los 70. No lo hemos podido recomponer. Es una pérdida muy grande. Hemos sufrido una derrota en esa época. Y los gobiernos sucesivos no dieron ejemplo. Y el pez muere por la cabeza. Y necesitamos ejemplos. Y necesitamos una recreación. ¿Que esto va a venir más tarde o más temprano? Seguramente va a ser así. Pero creo que estamos todavía lejos, aunque a veces, cuando pasa en las movilizaciones espontáneas o casi espontáneas, como son las de los últimos miércoles de jubilado, me dan esperanzas. Muchos jóvenes van, y ninguno de esos jóvenes es jubilado. No son jubilados. Y hay algo, yo agregaría, si vos me lo permitís, hay algo que decíamos en el editorial al principio, que han puesto toda la policía y toda la gendarmería y toda la prefectura y toda la aeroportuaria y las tanquetas y todo lo que tienen, y cada vez hay más gente en las marchas. Exactamente. No es que ellos reprimen y la gente se tira para atrás y dice, no voy, éramos 10, ahora somos 4. No, ahora somos 20. Por eso yo creo que los que estamos en esto de hace rato tenemos que persistir. Fuera como fuera, no nos van a sacar, de ninguna manera nos van a sacar, y tenemos que persistir. Y si nosotros persistimos y damos el ejemplo, a pesar de todo eso que vos describís, que las tanquetas, que las policías y qué sé yo, la solidaridad de un pueblo que se sabe que es generoso, se sabe que es solidario, hay que darle ejemplos. Y yo tengo confianza. Es una confianza para un futuro, no sé si tan inmediato, pero las cosas a veces es como el que siembra y sabe que no lo va a comer. Es como me acuerdo cuando éramos chicos, estaba esa parábola del anciano que plantaba nogales y no iba a comer esas nueces. Y bueno, esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Pero yo veo la posibilidad más que cierta de que haya una reactivación de aquello que era tan común en los 70. Guillermo, muchas gracias por haber venido. No, por favor. El tiempo fue escaso, lamentablemente, pero como vos sabés, te vamos a volver a invitar porque siempre sos un libro abierto. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar.